Hola y bienvenido. Qué diferente es vivir la vida cuando uno está conectado al propósito de la vida. El error viene cuando pensamos que se trata de mi propósito, mi sueño, y que Dios me ayude a cumplir mi propósito. La realidad es un poquito diferente. Es el propósito de Dios, pero el propósito de Dios tiene espacio específico para cada uno de nosotros. Y esto es lo que lo hace maravilloso, de que cuando yo me meto de lleno al propósito que Dios tiene, entonces voy a descubrir el propósito para el cual yo mismo fui creado. Si yo busco mi propósito, no lo voy a hallar. Pero si yo busco el propósito de Dios, yo entonces entraré en toda la plenitud de mi propia existencia. Y esto es lo que nosotros encontramos en la vida de Esteban. Una vida breve pero maravillosa, y una vida que fue un portavoz de Dios, una vida que ubicó a la nación de Israel en lo que era su propia existencia. En nuestro estudio de hoy estamos terminando la prédica de Esteban, toda su disertación sobre la historia del pueblo de Israel. Y aquí llegamos nosotros a los últimos elementos de Moisés cuando ya entra el resto de la historia de Israel. Oramos e iniciamos nuestra lectura. Señor, queremos comprender el cuadro grande, el propósito tuyo, y entonces nosotros entender dónde nosotros vamos a participar en aquello que tú estás haciendo. Permítenos nosotros, Señor, entender lo que tú haces para que nuestra vida entonces pueda empezar a cumplir su propio destino. Así fue con Moisés y así será con nosotros, porque Cristo nos ha dado acceso a todos. Amén. Muy bien, Hechos 7, verso 38. Dice, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él. Y ahí entra todo el conflicto. Dios hablándonos, pero nosotros los seres humanos queriendo hacer lo nuestro, pensando que es mejor lo nuestro que lo que Dios nos dice. Y el resultado es frustración y tragedia. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Imagínate, Moisés está en la presencia de la gloria de Dios en la cumbre del monte Sinaí. Dios le está dando la ley, le está dando los 10 mandamientos, y aquí abajo están manifestando su deseo de volver. ¿Por qué? Porque cuando en la aventura de la fe las cosas se ponen un poco difíciles, y toda aventura tiene que tener sus momentos difíciles, si no, no es aventura. Pero la tentación es que queremos volver a lo seguro, a lo que ya conocemos, aunque haya sido malo y deprimente. Y ellos habían sido esclavos, pero conocían esa vida. Y dijeron, preferimos lo malo por conocido que lo nuevo por conocer. No abraces tú esa mentalidad tan falta de fe. Abraza lo nuevo de Dios, abraza el propósito de Dios, abraza lo que Dios está haciendo, aunque de momento te parezca un poco diferente, o más bien mucho diferente, y te asuste un poco, ¿sí? Pero Dios siempre garantiza que nos llevará en victoria y nos meterá a la tierra de promesa. Entonces el pueblo de Israel dice, hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros, a las estrellas. Así está escrito en el libro de los profetas, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, les mandaré al exilio más allá de Babilonia. Imagínate, el pueblo de Israel
con los milagros, con la nube de gloria, con todos los mandamientos, no se pudieron salvar a sí mismos. Imagínate nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos, por eso la ley fue dada, para mostrarnos que no somos capaces y que necesitamos un Redentor. Lo que Dios quiere de ti no es que hagas todas las cosas bien, es que te des cuenta que necesitas un Salvador y te apegues a Él, y dependas de Él, y dependas de lo que Él da, y no de lo que tú puedes producir. El pueblo de Israel fracasó y todos los demás pueblos hemos fracasado, pero Dios ha enviado un Salvador. Y Él es el que hace que las cosas funcionen. Él es el que hizo todo bien y por su acción y por su muerte y resurrección nosotros entramos en esta extraordinaria victoria. Ahora, nuestros antepasados, dijo Esteban, tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Ahí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Mismo Salomón entendió esto. Cuando dedicó el templo, él dijo: tú no habitas en casas hechas por manos humanas. A duras penas cabe aquí tu nombre. Tú llenas los cielos y más allá, los cielos de los cielos no te pueden contener. Así que Esteban está reubicando al liderazgo mismo de la nación de Israel, recordándoles no solo la historia del pueblo de Israel, sino el propósito de Dios en esa historia, que era revelarse a sí mismo a ellos, para que ellos lo pudieran seguir, pero en como Él realmente es, no como ellos se lo quieren imaginar. La raza humana queremos reducir a Dios a lo que nosotros podemos imaginarnos, a lo que nosotros queremos que Dios sea y haga, pero Él no cabe. Él no cabe en las casas y en las cajas que nosotros le construimos. Él solamente cabe en sí mismo. Él lo llena todo. Él rebasa todo. Y es a Él a quien nosotros queremos encarar. Él dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor, ¿o qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y termina Esteban su disertación enfrentándonos a todos a la realidad de que fuimos creados y nos debemos al Creador. Y esto nos llevará a una respuesta, ya sea de abrazarlo o de rechazarlo. Pero esta la veremos en nuestro siguiente estudio. Entre tanto, medita en lo que hemos leído, medita en la grandeza de aquel a quien tú has escogido seguir, medita en ello y deja que Él te lleve a su dimensión de vida en vez de nosotros bajarlos a la nuestra.